predicación que se titula Atendiendo el llamado de Dios. Atendiendo el llamado de Dios. Bendito sea Él y bendito sea su palabra que nos regala Él para que nosotros podamos, ¿verdad?, ser eficaces en todo, hermano. Mire esta alabanza. Si lo tengo a Él, lo tengo todo, ¿verdad? Prefiero a Cristo. En la intimidad, yo traigo el cielo a mi hogar, traigo el cielo a mi vida, traigo el cielo a mi familia. ¿Cuántos creen eso, hermano? Hermano, muchas veces nosotros cantamos, pero yo les pido que analicemos bien cuando cantamos la letra de las alabanzas. Estas alabanzas salen de lo profundo del corazón de una persona que verdaderamente tiene una convicción en lo que Dios hace, ha hecho y seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Dios quiere, hermanos, que en este tiempo nosotros creamos más en Él. Ayer salíamos con el hermano Oscar a la calle. Hermano, la necesidad es muy grande, hermano. Es muy grande, muy, pero muy grande. Usted no tiene idea cómo el corazón de uno se arruga al ver tantas personas, hermano, apartadas de Dios. Y las que creen tener su fe puesta en Dios, la tienen puesta en otras cosas que creen que es Dios, pero no es así. Nos encontramos con muchas personas y conversamos con distintos tipos de personas con distintas maneras de pensar y de entender. El conocimiento que ellos han adquirido hasta el momento, en su gran mayoría, hermano, es un conocimiento errado. Conversábamos con una persona que nos decía, mire mi hijo y mire la foto, nos enseñó la foto. Este niño estaba grave y yo fui sin una cita a un lugar y ahí no atienden a nadie si no tiene cita. ¿Ok? Y cuando llegamos ahí yo iba en el camino pidiéndole a Dios que me ayudara porque yo necesitaba que me revisaran al niño. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando llegué ahí la persona solamente me dijo, espérese un momento, ya vengo. Y después me dijo, puede pasar. Usted ya trae su money order, ya pagó lo que tiene que pagar, pase. Eso no lo hace nadie, decía él. Eso no sucede. ¿Y sabe qué? Por eso es que yo no puedo dejar a mi virgencita. Tengo una virgen la virgen, no me acuerdo cómo fue que me dijo. Y yo le prendo su veladora, dijo él. Por eso es que la persona que está ahí en la calle viene siempre aquí, toca la puerta y yo le digo necia, diciéndome que ella quiere llevarme a la iglesia cristiana. Yo le digo, yo soy católico desde que yo comencé así. Bueno, eso es una manera, es para darles una idea de lo que vemos en la calle nosotros. Yo lo único que le pude decir, Dios lo ama a usted, varón, Dios lo ama. Cristo dio su vida por usted y le expliqué algunas cosas y el Señor me permitió, Él se quedó calmado, escuchó y sabe una cosa, hermano, la palabra dice en Romanos 10:17, si me lo pueden buscar por favor. Romanos 10:17, si lo ponen en el monitor para que lo leamos todos. Y el que tiene su Biblia, ábrala y mire lo que dice ahí. Nosotros tenemos todos un llamado, hermano. Un llamado usted y un llamado también tengo yo. Así que la fe viene como resultado ¿de qué? De oír el mensaje. De escuchar el mensaje. La persona puede estar pensando de una manera, pero cuando la palabra de Dios entra, hermano, entra como una saeta, ¿verdad? Y penetra, ¿verdad?, en el corazón y hace lo que Dios la manda a hacer. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, ¿verdad? Cuando la persona escucha no se queda igual. La persona comienza, ¿verdad?, a entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque el que le va a dar la revelación a esa persona se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer la revelación, ¿verdad?, de la verdad que es Cristo Jesús, que dijo él, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Entonces, cuando Cristo llega y toca la puerta, no es la persona que le va a tocar la puerta de la casa, es Dios mandando a esa persona para que aquella persona escuche el llamado de Dios. Y Dios hoy nos está llamando a nosotros, hermanos, a ser partícipes de lo que Dios tiene para cada uno de los que vivimos en este planeta Tierra. Los que estamos aquí, hermanos, y los que ya se fueron también fueron partícipes, porque Dios murió por todos. ¿A través de quién? De Jesucristo, que fue el que vino a esta tierra, hermanos, para dar la vida por toda la humanidad. Y todos nosotros, ¿verdad?, entendemos eso, los que estamos aquí, los que nos ven, que han recibido a Cristo, porque algo pasa en el corazón de la persona cuando tiene a Cristo en su corazón, cuando le da lugar al Espíritu Santo. Él empieza a trabajar en esa persona y a hacer lo que Él quiere en esa persona. Y ese es usted y ese soy yo si hemos creído en Cristo. Hay un capítulo en la Biblia que está en el libro de Hechos, y es el capítulo 9, que habla sobre un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Ese hombre, hermano, era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que estaba ahí, ¿verdad?, presente cuando sacrificaron al primer mártir, que fue Esteban, ¿verdad? Dice que Esteban fue apedreado, hermano, y ese hombre estaba ahí presenciando y apoyando lo que estaba pasando con ese hombre. Pero ¿qué pasó cuando él iba camino a Damasco? Usted puede leerlo porque es largo, no lo vamos a leer, no nos va a alcanzar el tiempo. Cuando iba camino a Damasco, él tuvo un encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesús, con el que nos ha dado la vida, nunca nosotros volvemos a ser los mismos, hermanos. Nuestras vidas comienzan, ¿verdad?, a desarrollarse de otra manera. Nosotros empieza a surgir en nosotros una metamorfosis espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor no está quieto, la palabra de Dios está viva. Es una palabra escrita, pero tiene vida, hermano, como Cristo está vivo. ¿Cuántos saben que Cristo está vivo? Cristo está vivo y está sentado a la derecha del Padre, y desde allá Él nos está viendo en este momento, ¿verdad? Él conoce lo que hay en su corazón y en el mío. Dios quiere hacer de nosotros una fuente, ¿verdad?, una fuente que salte para vida eterna. Nosotros somos llamados a transformar este planeta, hermano. Somos llamados a llevar este mensaje para que las personas puedan entender lo que Dios quiere hacer con todo mundo. Estamos en tiempos en donde nosotros necesitamos abrir nuestro corazón cada día más al llamado de Dios. Vamos a abrir la Biblia también, hermanos, en el libro de Proverbios, en el capítulo 4. Y vamos a leer unos versículos ahí. Yo lo tengo todo anotado porque a veces abrir la Biblia muy rápido no me alcanza el tiempo. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 23. Mire lo que dice aquí. Leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Sabe qué, hermano? La palabra de Dios nos sana, no solamente de la enfermedad del pecado, porque Cristo vino a salvar y a sanar también, hermano. El Señor trae sanidad. El día del miércoles hablábamos sobre eso. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 23, el Señor nos explica qué vino a hacer Él aquí, ¿verdad? El Señor nos habla, hermanos, que tenemos nosotros que creerle a lo que dice esta palabra, para que la palabra haga rema en nosotros y haga algo. Yo sembré unas semillitas en unos maceteritos pequeños, y la palabra dice que el agricultor siembra la semilla, pero no sabe cómo sale. Mas, sin embargo, ahora que yo veo la plantita ya crecida,
yo me pongo a pensar, si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Lo mismo somos nosotros. Para que usted, hermano, empiece a ver la gloria de Dios, tiene que creerle a la palabra de Dios y caminar en base a lo que en la palabra está escrito, para que la palabra haga una obra poderosa en su vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como iglesia, usted y yo, que somos la iglesia, nosotros le llamamos iglesia, pero la iglesia no es este salón, la iglesia es usted y soy yo. Porque nosotros hemos sido comprados con sangre, hermano. A Cristo le costó un precio bien alto y nos ha dado vida a través, ¿verdad?, de su sangre. La sangre fue derramada por usted y por mí. Entonces, usted es una nueva criatura. Tenemos nosotros que empezar a caminar en base a lo que dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas, no unas cuantas, todas, poquito a poco, pero nosotros tenemos que seguir caminando y dándole lugar al Espíritu Santo para que Él siga obrando en la vida de nosotros, haciendo de nosotros lo que Él quiere. Mire lo que dice el 23, sobre toda cosa guardada, 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que hay en mi corazón, eso es lo que yo voy a hablar, eso es lo que yo voy a hacer, porque es de lo que estoy lleno, ¿verdad? Segunda de Crónicas 7:14, el Señor me lo traía mientras estaba ahí atrás. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si mi pueblo, o sea, nosotros somos el pueblo de Dios, usted y yo, sobre el cual mi nombre es invocado, si humillarnos, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo voy a escuchar desde los cielos, voy a perdonar los pecados y voy a sanar esta tierra. ¿Cuántos de nosotros creemos que esta tierra necesita ser sanada, hermano? Hermanos, es muy triste ver todo lo que está pasando en el mundo y nosotros estamos aquí, ¿para qué? Para alumbrar. Porque una chispa se enciende en usted y en mí cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, hermano. Nosotros no podemos ser iguales a como estábamos antes de tener a Cristo en nuestro corazón. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y si el Señor dice, humíllense, busquen mi rostro, humíllese, busquen mi rostro y conviértase de su mal camino. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué? Porque la carne, hermano, está llena de un montón de deseos que van en contra de la voluntad de la palabra de Dios. Entonces cada día yo tengo que morir más a mí para que Cristo viva en mí. Y así de esa manera, la persona que está al lado suyo, su compañero de hogar, su hijo, su tío, su primo, su abuelito, su abuelita, el amigo o el compañero de clases, de colegio, de universidad, el compañero de trabajo, puede ver en usted la luz que Cristo ha puesto a brillar en usted. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo con mayúscula entró a vivir en usted y en mí. Y por eso es que ya no vive usted ni vivo yo. Ahora es Cristo a través del Espíritu que vive en nosotros. Para que lo que vivamos en la carne ya no lo vivamos como vivíamos antes, sino lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó primero y se entregó por nosotros, hermano, para que usted y yo tengamos vida. Y eso es lo que va a hacer, ¿verdad?, que el mundo sea impactado. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene a Cristo no está bien, aunque crea decir que está bien. Y aunque el enemigo lo quiere engañar. Y cuando vea que hay otra manera de vivir, como es el lema de la iglesia, casa del Dios viviente o Dios viviente, una nueva manera de vivir.
¿Por qué? Porque esa debe ser la manera de nosotros. Hermanos, todos los días nosotros vamos a ir creciendo, vamos a ir mejorando a medida le demos lugar a la palabra de Dios. No es fácil, pero el Señor dice que el yugo de Él es fácil y ligera es su carga. Dios no va a poner en usted ni en mí algo que usted no pueda llevar. ¿Sabe qué traía el Señor a mi mente el otro día? Yo sentado atrás en mi casa, en el balcón, en una silla. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, hermano, lo puedo en Cristo que me fortalece. Si las personas que ya se fueron de este mundo y Dios los salvó, les dio la oportunidad de vida y ahora están gozándose o descansando en la presencia del Señor hasta que el Señor los resucite, ¿verdad? Lo lograron. El Señor traía eso a mi mente. ¿Por qué tú no lo puedes lograr? Tienes que seguir adelante, tienes que esforzarte y ser valiente, tienes que caminar en base a lo que yo te digo para que tú veas la gloria mía aquí en la tierra, hermano. Porque la gloria no empieza cuando lleguemos a los cielos, comienza aquí, cuando usted empieza a vivir bajo la voluntad del Evangelio. La palabra de Dios va haciendo en usted lo que Dios quiere que haga. Y Dios va creando en usted una nueva criatura, una nueva persona que va a impactar a los que están alrededor de usted. Porque nosotros estamos llamados a ser termostatos en esta tierra. El termostato no es como el termómetro. El termómetro mide la temperatura y si un niño está prendido en fiebre, la va a medir y va a decir hasta dónde está. Pero el termostato, hermano, cuando la temperatura llega a un nivel alto, él se abre y cambia el ambiente. A eso somos llamados nosotros, a cambiar el ambiente, a hacer de este mundo lo que Dios quiere que sea. ¿Cuántos creen que Dios quiere salvar a toda la humanidad? El versículo que es el centro de la Biblia dice que de tal manera, o sea, la magnitud es muy grande. Nosotros no llegamos a entender eso, hermano. De tal manera, es tan grande, indescriptible. Yo le digo al Señor, gracias por tenerme tanta paciencia a mí. ¿Por qué? Porque yo no lo merezco. El amor de Dios uno no lo puede llegar a entender. Si nosotros pudiéramos entrar un poquito en la dimensión de lo que es la magnitud y el poder del amor de Dios, nosotros no podríamos estar ya aquí, hermano. ¿Por qué? De tal manera amó Dios este mundo que entregó a su único hijo. Mire usted si usted entregaría a un hijo para que lo maten por otro. Pensemos. ¿Ah? De tal manera amó Dios este mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Y Dios nos ha llamado a anunciar ese evangelio a nosotros. Cuando Saulo, hermano, caminaba a Damasco y se encontró con Jesús y él le preguntó, ¿quién eres, Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Yo soy Jesús a quien usted está persiguiendo. Porque cuando persiguen a los cristianos, hermano, hay muchos lugares donde aquí usted está comenzando a verse eso. Antes no se veía mucho esto aquí. Pero hay regiones, hermanos, donde los hermanos nuestros en la fe están perdiendo su vida física por causa del evangelio, hermano. Y nosotros aquí tenemos que levantarnos porque tenemos la bendición y la libertad de cargar esta Biblia, mire, y ir por donde Dios nos mande a llevar el evangelio, hermano. ¿Sabe qué pasa en regiones como China? Tienen que memorizarse la Biblia, hermano. Tienen que aprenderse capítulos enteros de la Biblia porque no pueden andar con un libro físico en la mano. Y ellos se lo aprenden porque ellos aman lo que Dios ha puesto en sus corazones y empiezan a tener ese fervor, ese anhelo, ese gozo, esa alegría de poder pronunciarlo aún en contra de sus propias vidas. Y eso es lo que nosotros debemos aprender de estos hermanos, ¿verdad? Enamorarnos más de Dios, amar más su palabra, humillarnos delante de Él y Él va a hacer de nosotros lo que Él quiere. Usted un predicador, usted una persona que alabe a Dios en la calle con alabanzas y que la persona que va pasando cerca de usted escuche que usted es una persona que conoce de Dios. Y de esa manera esa persona empiece a ver los frutos en usted. Porque el árbol tiene que dar fruto y por el fruto se conoce el árbol. Cuando usted da fruto, ¿verdad? Usted va a poder embellecer donde usted quiera que ande, hermano. Porque van a apetecer lo que usted tiene. Lo van a desear
y usted va a poderlo compartir porque no nos vamos a quedar con lo que Dios nos ha dado solo para nosotros. Mire lo que dice más adelante Proverbios 18:21. La muerte, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. El que la ama comerá de su fruto. La palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz. Cuando nosotros hablamos en base a lo que dice la palabra, vamos a llenarnos, hermano, de lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a llenarnos para nosotros poder garantizarle a otros también que lo que estamos haciendo nosotros cobra vida en ellos también. Y así la persona va a empezar a creer porque va a ver lo que Dios empieza a hacer. La palabra de Dios no está quieta. Ella por sí sola no se puede contradecir. Cuando usted se deja dirigir por la palabra de Dios, cuando yo me dejo dirigir por la palabra de Dios, Dios empieza a hacer de mí lo que Él quiere para que la gente que está a mi alrededor puedan glorificar el nombre de Dios. La gente que está a mi alrededor va a decir verdaderamente que hay un Dios. Esta persona tiene algo que yo quiero también. Yo quiero tener lo mismo que esta persona tiene. Y de esta manera poder yo también experimentar lo que esta persona está experimentando. No derrota, no fracaso, sino victoria en Cristo Jesús. En todo sentido el Señor nos llama a ser victoriosos. Cuando usted se levanta en la mañana, mire lo que decía esa alabanza. En la intimidad yo traigo el cielo a mi hogar. ¿Sabe lo que dice Proverbios 8:17? Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Porque el Señor está esperando por usted. Temprano, si usted se levanta de mañana, hermano, antes de salir, y esa es parte de mi oración, que nadie se levante en la mañana sin darle gracias a Dios por un nuevo día. Hermano, ni siquiera lavarnos los dientes, sino levantarnos, abrir nuestros ojos y recordar que Dios nos tiene vivos todavía aquí, con una misión, con un propósito. Doblar nuestras rodillas, ir a la presencia del Señor y desnudarnos delante de Él. Darle gracias, hermano, adorarlo, exaltarlo por un día más, bendecirlo porque tenemos un techo, porque tenemos una cama, porque tenemos una almohada, porque tenemos un plato donde comemos, porque tenemos cubiertos. Hay personas que dicen, ay, que solo lavar los cubiertos, que lavar los platos todo el tiempo solo a mí. Hay personas que no tienen un plato para comer y no se queja. No tiene un cubierto, ¿verdad? Y no se queja y le da gracias a Dios. Nosotros, hermanos, tenemos mucho por qué agradecerle a Dios, porque Él ha sido bueno con usted y conmigo, hermano. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios escucha cuando usted llega porque Él anhela que usted tenga intimidad con Él. Él anhela que usted lo busque en espíritu y en verdad, que usted le crea a la palabra de Él, que usted al creerle, hermano, usted va a empezar a caminar en base a lo que dice la Biblia, porque si yo creo en algo, yo lo voy a hacer. Si a mí usted me dice, mañana nos vemos a las 7 en un lugar, y yo creo en su palabra, yo estoy ahí a las 7 o 15 para las 7, 5 para las 7. ¿Por qué? Porque creí en lo que usted me dijo. Pero si yo no creí, yo me fui y nunca voy a llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque mi fe no estuvo puesta en usted, ni en su palabra. Y muchas veces nosotros escuchamos, decimos amén, aleluya, leemos, yo creo, pero en realidad no creemos, nos falta creer más para activar la palabra en nosotros y que la palabra haga lo que Dios quiere que haga en usted y en mí. Eso va a pasar cuando usted empiece a creer, porque usted va a caminar y va a actuar. Cuando el Señor le dijo a Pedro, salga de ahí y camine, salga y camine. ¿Qué pasó con ese hombre? Ahí hay muchas cosas, muchos dicen, pero se hundió, pero fue el único que ha caminado sobre el agua. ¿Y qué movió a Pedro a caminar? La fe no en cualquier cosa, la fe en la palabra de Dios. Él creyó en ese momento, que el momento se turbó y se hundió porque pasó lo que pasó. Pero ese hombre creyó cuando el Señor le dijo, salga de ahí y camine. Entonces nosotros vamos a caminar y vamos a romper las barreras que tenemos adelante, hermano, cuando empecemos a creerle más a Dios y a su palabra. Y vamos a ver la gloria de Dios verdaderamente en nosotros. Nosotros vamos a ir a predicar con libertad sin necesidad que nos digan vaya y predique.
Porque el Espíritu Santo que está en usted lo va a inquietar y le va a decir, usted tiene que decirle al que está allí que yo vivo y yo quiero vivir en él también como vivo en ti. Y tú vas a dar testimonio y yo voy a dar testimonio. ¿De quién? De Cristo. ¿No? En mi país hay un embajador de esta nación y allá en mi país hay un embajador de esta nación y en esta nación hay un embajador de mi país. Aquí hay un hondureño de embajador y allá hay un, como decimos nosotros, un gringo allá, también de embajador de los Estados Unidos. Ajá. Usted y yo, hermano, somos llamados a ser embajadores del reino aquí en esta tierra, en Pompano, en Deerfield, en el condado de Dade, en Broward y en Palm Beach y en todos los condados de este estado, de este país, de esta nación, hermano. Somos llamados a ser esos embajadores, a proclamar la palabra del reino, a llevar la palabra al perdido, a anunciarle a la persona que Cristo viene pronto. Yo no sé cuándo. Algo me dijo un señor, y ahí está Oscar, que se metió adentro del supermercado ayer. Un señor norteamericano allá abajo, en un supermercado donde estamos. Me dice él, ¿tú sabes cuándo Cristo va a venir? Le digo, no lo sé. Yo te voy a decir cuándo va a venir. Pero yo lo quedé viendo a los ojos. ¿Sabes cuándo va a venir? Cristo, me dijo. Cuando tú te mueras. Y lo quedé viendo yo. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno se muere ya vino Dios para uno, me dijo. Le dije, varón, así es. La persona no piensa, me dice, que nos vamos a morir un día. Y en cuanto usted se muere, ya vino Dios para usted. Porque el Señor puede venir de varias formas, me dijo. O regresa físicamente o viene, como dice la Biblia, que va a venir en las nubes y allá esperar a su pueblo que va a ser levantado. O te morís, me dijo. Y ahí vino Cristo. Y le dije, sí, tenés razón, varón, así es. Y yo creo en Cristo, me dijo, y Él vive en mi corazón. Y usted lo veía ahí parado a un lado de una bicicleta, mal vestido, así. Dije yo, bueno, uno no sabe quién es el que está al lado de uno y a quién Dios pone para decirle y recalcarle a uno lo que ya uno sabe también y para que uno avive la fe al escuchar a una persona hablar de esa manera. Porque eso es lo que Dios hace. Dios está en todo lugar. ¿Ah? Abramos la Biblia, hermanos, en el Salmo 139. No lo tengo aquí, pero vamos a leerlo. Gloria a Dios por su palabra. Están callados, me imagino que la palabra les está hablando, como me está hablando a mí también. Bendito sea el Señor por su palabra. Bendito sea Él. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Omnisciencia y omnipresencia de Dios. Omnipresencia significa que Dios está en todo lugar. Y omnisciencia, que no hay cosa que Dios no la sepa. Ayer yo llegué a ese lugar con Oscar. Dios sabía que yo iba a ir ahí. Y a donde estuvimos con él. Dios sabe todo, hermano. Y Dios le manda un mensaje a la persona. Dios quiere que nosotros nos activemos. Mire lo que dice aquí. Al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Señor, tú me examinas, tú me conoces. San Juan 5:39, por favor. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor por su palabra. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. La Biblia, hermano, la Escritura de Dios, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia y verdad, a fin de que usted y yo como seres humanos estemos completa y enteramente preparados para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Ahí dice, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. El Señor conoce por qué lo llamó a usted y por qué me llamó a mí. Y a usted también, amado hermano o amigo que nos ve a través de su computador
Es tan profunda la mirada del Señor que el Señor traspasa a uno de ver, hermano, solamente nuestras vidas. El Señor conoce en lo más profundo quién es usted y quién soy yo y la intención que hay en nosotros. Por eso Él dice que la palabra de Él es la que da el ejemplo, es la que da el testimonio, es la que lo guía a usted y la que me guía a mí. Necesitamos alimentarnos más de la Escritura para aprender las cosas maravillosas que Dios tiene ahí, los tesoros que están en la palabra, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para el que lo ama. Y cuando usted va a la presencia de Dios y le dice, Señor, revélame tu palabra, Señor, háblame, Señor, dígame usted qué es lo que yo debo de aprender para poderle hablar a mi amigo, para poderle decir a mi esposo, para poderle decir a mi esposa, para poder aconsejar bien a mis hijos y que ellos puedan aprender lo que usted quiere que ellos aprendan. El Señor le va a revelar, hermano. Porque el que más le interesa que todo ser humano esté bien con Él es Él mismo, hermano. Dios nos ama demasiado y Dios quiere que todo el tiempo nos alineemos a la voluntad de Él. Mire usted, versículo 2, capítulo 139 de Salmo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Antes que usted siquiera diga algo, el Señor ya sabe lo que usted está pensando, lo que yo estoy pensando. Antes que yo diga algo, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lee el pensamiento. ¿Qué nos enseña eso? Que todo lo sabe Dios. Y si Dios lo llamó a usted y me llamó a mí, fue con un propósito, hermano. Juan el Bautista comenzó y Juan el Bautista fue nombrado como el profeta más grande que ha habido en la Biblia, porque anunció el camino del Señor. Él cumplió una misión y se fue. Cristo vino, vivió una cantidad de tiempo en este mundo, cumplió una misión también y dijo, consumado es, terminé, acabé. Se fue y está vivo a la derecha del Padre. Usted y yo también tenemos una misión en esta tierra. Usted y yo también, hermanos, tenemos un llamado. Hoy, domingo, hermano. Usted no debe, usted puede, pero usted no debe salir de aquí igual que como entró, sino con una mente transformada por el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va cambiando nuestras vidas y va haciendo de nosotros lo que Él quiere. Si usted lo deja, hermano, porque eso es voluntario. Dios no fuerza a nadie. La palabra, el Señor dijo, yo no vine a juzgar al mundo. La palabra que yo les he hablado, esa es la que los va a juzgar. A todos nosotros es la palabra que sabemos que ya tenemos dentro, la que nos va a hablar y la que nos va a decir las cosas. Entonces, vemos aquí que el Señor dice que Él nos conoce. Has escudriñado, dice el versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Mire qué profundidad de palabra. Todos los caminos míos, antes que yo empiece a caminar, el Señor ya sabe por dónde voy. Y Él quiere cada día alinear mis pasos a la voluntad de Él. Allá afuera, hermano, nos damos cuenta todo el tiempo porque uno anda en la calle. Y si usted se pone a meditar cómo vive el mundo sin Dios, usted se va a dar cuenta que el hombre anda por caminos no buenos. Y Dios no quiere que ande así. Dios quiere que el hombre reconozca que anda mal. Y el Señor quiere que usted y yo seamos esos pregoneros de justicia. ¿Sabe cuál es la justicia de Dios? Haber enviado a su Hijo. ¿Por qué, hermano? Porque Adán y Eva se equivocaron, pero Dios es justo, hermano. Y Dios envió a su Hijo para rescatar lo que se había perdido, hermano. Si Cristo no hubiese dado su vida por usted y por mí y por toda la humanidad, ninguno de nosotros tuviéramos derecho de ir a la presencia de Dios, excluidos de todo pecado, hermano. Pero el Señor limpió, el Señor borró, el Señor lavó, el Señor quitó las manchas que habían en mí para que yo delante del Padre sea reconciliado por Él, hermano.
Él nos reconcilia con el Padre, pero no solo a usted y a mí, a todos nos quiere reconciliar. ¿Qué pasaría, piense usted y pienso yo, si Cristo viniera en este momento? ¿Cuántas almas, hermano, hay allá afuera perdidas, que no tienen a Dios y que vagan, ¿sabe cómo? Como ovejas sin pastor. Que caminan, hermano, pero son muertos caminando. ¿Por qué? Porque les falta la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios no quiere eso. Dios quiere que el hombre sea rescatado y nosotros estamos llamados a ser los pescadores de este tiempo, hermano. El Señor nos ha dado una encomienda para que nos levantemos y llevemos esta palabra a todas las personas. Vamos a leer lo que dice aquí en Proverbios 4:4. Proverbios 4:4. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis mandamientos y vivirás. Retenga tu corazón mis mandamientos. Escuchar y retener la palabra para que nosotros podamos vivir. Tiene que ser así. Escuchar, retener, analizar, ponerlo por obra para poder tener vida. Y el versículo 5 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te apartes de las razones de mi boca. Versículo 6, no la dejes, Proverbios 4:6, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Ámala y ella te cuidará. Porque tenemos enemigos, hermano. Usted no los ve. El enemigo suyo no es la persona que está al lado suya. No es su compañero de hogar, su compañera de hogar, no es el familiar que no le habla hace días. No, el enemigo suyo es espiritual. La lucha que tiene usted y que tengo yo no es contra los seres humanos. Son entidades ocultas que tratan de destruir la vida suya y la mía. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para poder entender por dónde vamos caminando y poder así discernir los planes que tiene el enemigo para con usted y conmigo. ¿Sabe qué se mueve en este año? ¿Sabe qué se mueve, en este mes? Para quien no lo sabe, hay un éxito grande y eso no lo puede obviar porque es bíblico. El éxito grande que tiene Satanás, por eso el mundo está perdido. Nosotros estamos llamados a cambiar eso, a voltearlo, hermano, a voltearlo. En este mes se celebra una fiesta pagana y una fiesta demoníaca, hermano. Y todo el mundo tiene que saberlo. Ahí hay una persona, Charlie Kirk, que murió. ¿Por qué murió ese hombre? Por decir la verdad. Porque a muchos les caía mal. ¿Por qué mataron a Jesucristo? A Jesucristo lo mataron porque les cayó mal. Y tenemos que eliminar ese tipo. A Pablo le dieron una apedreada que lo dejaron por muerto. Cuando la persona habla, lo que dice la Biblia no siempre va a caer bien. Nosotros, hermanos, tenemos que saber esas cosas. El mundo de las tinieblas no está quieto, si no, no hubiera tanta gente perdida, tanta gente en oscuridad y en tinieblas, tanta gente haciendo lo que Dios dice que no se debe hacer, porque no es correcto. Todo me es lícito, todo yo lo puedo hacer, pero no todo yo lo debo hacer, porque no me es lícito, no todo me conviene. ¿Sabe qué hace esta gente? Hacen pacto con el enemigo, oran, ayunan, hacen vigilias, maldiciendo las iglesias, maldiciendo la vida suya y la mía, maldiciendo el mundo y haciendo muchas cosas que van en contra de lo que Dios quiere. Y usted y yo tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo y por eso es que Dios nos manda a levantarnos en este tiempo, a orar con fuerza, a amar más la palabra de Dios, a respetar lo que Dios quiere que sea respetado por el converso y por el inconverso también, porque Dios le va a pedir cuenta a esa persona.
Apocalipsis 20:12 dice que los libros van a ser abiertos porque allá hay apuntes, hermanos. Hay apuntes en el cielo. Está todo anotado. No solamente lo malo, porque hay quien dice, ay, me apuntaron todo lo que... No, también lo bueno. Y si usted hizo lo correcto, Dios le va a dar una recompensa. Pero también, hermano, todo el hombre crédulo o incrédulo tiene que rendirle una cuenta a Dios. Y se va a tener que parar esa persona delante de Dios y Dios le va a pedir cuenta de lo que hizo y lo que dejó de hacer, ¿verdad? Dios quiere que nosotros, hermanos, despertemos en este tiempo al peligro que nos acecha. Estamos rodeados, ¿sabe de qué? De buitres, de leones, de leopardos, de panteras, hermano. Y cuando usted se debilita, el enemigo le cae encima. Yo veía el otro día y le contaba a un hermano un cortito video, pero fue cortito y eso me habló mucho a mí. Un cerdo de monte, de esos que son salvajes, se metió en su hueco. Ellos se meten de reversa, hacen un hueco y se mete ahí. Y se escondió ahí. ¿Sabe qué? El leopardo o el tigre, no me acuerdo si era un leopardo o un tigre, estaba subido en un árbol, tranquilo mirándolo. ¿Sabe cómo venía el cerdito? Así, porque le habían quebrado una patita. No sé si quebrada o le dolía solamente, por algo. Alguna carrera y no sé. El caso es que él venía lesionado y él se metió. Y aquel tipo lo estaba viendo de allá, el animal ese. ¿Sabe qué hizo ese animal? Se bajó. Cuando él se metió, él se bajó. ¿Y sabe qué hizo? Se fue así, mire, y se paró arriba del hueco. De arriba del hueco. Un video cortito que me hizo reflexionar mucho. Ese animal no se quitó de ahí y usted sabe que el gato, el tigre y el león y todos esos animales tienen como algodón en las patas, ¿no? Ese animal no se siente cuando va caminando. Porque camina, usted un gato lo tira ahí, no se sabe que cayó el gato ahí, porque no se siente. Camina y no se sabe. Así es el enemigo de sutil. El Señor me traía eso a la mente. Astuto el tipo. Se puso ahí, mire, y ahí se esperó rato a que ese animal saliera de ahí. Cuando el animal se confió y pensó que ya todo el peligro había pasado, él salió de la cuevita y caminó así para abajo, como la lomita para abajo. Y el tigre se paró y lo miró. Cuando miró que él ya se había retirado un poquito, el animal se lanzó y él sintió cuando venía en el aire y quiso correr. Aquí, mire, lo agarró de aquí. Entonces, ¿qué? ¿Qué me enseñó eso a mí? Y hoy se lo digo a usted para que usted aprenda. No subestimemos al enemigo. No lo subestimemos. En Mateo 4 y en Lucas 4 habla sobre algo que Jesucristo hizo en el desierto. Jesucristo fue trasladado en el desierto, al desierto por el Espíritu. Por el Espíritu fue trasladado al desierto. ¿Para qué? Para que Él hiciera ayuno, enlutara su carne. Él ayunó por todos y para dejarnos, porque Él necesitaba ayunar. Él es Dios. Lo que pasa que como hombre, por eso le digo San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo debo hacer lo que Cristo hizo para fortalecerme espiritualmente. El médico, y el Señor me hablaba la vez pasada de eso, el médico me dice a mí, bueno, aquí está su medicina, mire amigo, esta es su medicina. Usted tiene un problema, tiene una condición, ¿verdad? Aquí está la medicina. Usted paga la medicina, paga la consulta, ya el médico le dio la medicina, ya lo examinó, ya lo revisaron, ya diagnosticaron qué tiene y le dieron el medicamento, ¿verdad? Ahora bien, usted cogió ese medicamento y se fue para su casa. ¿Allá en la casa está el médico? Pregunto. No, no está. Usted mire, llegó a la casa y puso el medicamento allá. Ya me voy a tomar yo esa medicina. Yo no necesito eso. Yo estoy bien. ¿Quién sabe más? Sabe más el Creador que nosotros. Él nos creó. ¿Ah?
El Señor nos hizo a imagen y semejanza a Él. Génesis 1:29. Hermano, el Señor quiere que usted y yo entendamos esa parte. Si yo ya tengo el medicamento, si yo ya tengo la medicina conmigo, y ahí están las indicaciones, de cómo me la debo de tomar, de qué debo hacer para sanarme. Yo debo, aunque no quiera, yo debo sujetarme a lo que dice el médico, porque el médico sabe lo que me conviene. El médico me dio la medicina para que yo me la tome y yo pueda ser sanado. Y yo pueda testificar como un hermano que me dijo el otro día: hermano, yo tengo ese remedio y yo me lo tomo cuando me siento mal y olvídese que la medicina, que la enfermedad se va. Ya la persona tiene la medicina. Entonces, si yo tengo esa medicina, pero a mí no me da la gana tomarme la medicina, hermano, porque no me gusta, porque yo no le quiero hacer caso al médico, ay, qué amarga esa medicina, no me gustó, porque qué feo el sabor que tiene, como cuando usted le quiere dar a un niño un medicamento y el niño no lo quiere, y usted tómeselo porque eso le va a llegar. La palabra del Señor es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, porque esa es una medicina. Cuando usted la ingiere, le va entrando y va sanando todo su ser, va sanando de adentro para afuera. Y usted va a poder brillar, hermano. ¿Por qué? Porque usted y yo somos llamados a ser la luz y la sal de este mundo. Hay mucho por qué hablar de esto. Mateo capítulo 5, ya vamos a terminar. Mateo 5:14, mire usted. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando yo estoy sano, como esa persona que me decía a mí, yo tengo la medicina, hermano, yo se la voy a querer dar a otro. Yo le voy a decir para que esa persona se interese y diga: wow, de verdad que sí hay un medicamento. ¿Cuál es esa medicina? Démela o déme la receta para yo poderla comprar también. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces no queremos dar el paso. Y si monetariamente la medicina no nos cuesta, sepa que a Cristo le costó un precio bien alto. Cristo tuvo que pagar bien caro, hermano. Por eso es que Dios no va a permitir que nadie se burle. ¿Sabe cuál es el único pecado que no es perdonado? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cuando yo niego, hermano, mi fe en Jesucristo, como les dije, no solamente es decir yo creo en Dios, es cuando yo creo de verdad, yo aplico lo que dice ahí porque lo creo. Entonces estoy seguro de que es verdad y empiezo a vivir en base a lo que dice la palabra, y ahí es donde la palabra se rema en mí. Ahí es donde yo empiezo a brillar en este mundo. Mire lo que dijo Cristo: ustedes son la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. Yo no prendo la luz y la pongo acá abajo y la tapo. ¿Qué va a alumbrar? No alumbra nada. Tengo que subirla ahí arriba, para que pueda alumbrar todo lo que está aquí adentro. Y eso somos nosotros. Somos luminares en este mundo. Somos llamados a hacer luz. Dice, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Vea, hermanos, que la palabra no necesita tanta explicación. El Señor quiere que usted y yo brillemos. No somos perfectos, estamos caminando hacia la perfección. Cuando usted no se va a dar cuenta, mire, yo tuve unas sorpresas tan grandes ahora que yo estuve en Honduras, de familiares míos que yo hace años no los veía, y de verlos ahora, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Wow, yo me quedo, no son perfectos, pero yo pude sentarme con uno de ellos y decirle verdaderamente que hay un Dios de poder, porque Dios le permite esas cosas a uno para que uno vea que Dios, como leíamos, Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente. No hay cosa que Dios no la pueda hacer, no hay cosa que Dios no la pueda ver, no hay cosa que para Dios sea imposible, hermano. Y cuando el hombre está dispuesto a que Dios lo transforme, esa vida nunca vuelve a ser la misma. Como lo que pasó con Saulo camino a Damasco. Desde ese momento, Omar, desde ese momento, Xavier,
el Señor empezó a hacer una obra grande en Saulo. Y Saulo nunca volvió a ser el mismo. Saulo quedó ciego por 3 días y tuvo que hacer ayuno. Y después el Señor mandó un hombre que se llamaba Ananías. Y Ananías dijo, uy, que voy a ir a orar por ese hombre. Si ese hombre persigue a los cristianos, me van a matar a mí también. Pero el Señor le dijo, vaya y haga lo que yo le digo. Y el hombre obedeció y fue y oró por él. Desde ese momento, Saulo comenzó a predicar el evangelio. Al principio me imagino la confusión que tenían los amigos de él. Porque decían, wow, este tipo como, qué raro, si este es el que perseguía. Y no se convencían de lo que estaba pasando. Pasó el tiempo, los días y el tiempo, y el hombre no dejaba de hacer lo que estaba haciendo. Empezaron a convencerse que el hombre había sido cambiado por el poder de Dios. Y él nunca volvió a ser el mismo. Y terminamos aquí. Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en mi corazón. El corazón del hombre es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta, dice el 13, en su presencia. Hebreos 4, 13. En su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios nos va a llamar a todos, hermano. Hoy salga usted y dígale algo que el Señor lo está llamando. Dígale a una persona que usted ve que está perdida, que el Señor lo está llamando, que el Señor lo ama, que el Señor quiere cambiar su vida, que el Señor quiere hacer de él una nueva criatura, como lo está haciendo en usted y lo está haciendo en mí. ¿Ya? La obra avanza, dice la palabra, hasta que el día es perfecto. Dios trae cada día nuevas cosas a la vida de nosotros. Y Dios quiere que hoy usted y yo salgamos a hacer lo que Dios dijo y creamos en la palabra de Dios. No solo creerle a Dios, sino creerle a la palabra que Dios nos ha dejado. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar, hermano. Y a recordar lo que Dios nos ha dicho en esta mañana. Que el Señor nos llamó a hacer luz. El Señor nos llamó a alumbrar. Y cuando usted cree y yo creo, la palabra hace lo que tiene que hacer en nosotros. Padre, yo le doy gracias en esta mañana. Le doy gracias por la vida de mis hermanos. Le doy gracias por la vida de todo el que tuvo la bendición de escuchar este mensaje y verlo. Y por el que lo va a poder hacer dentro de un rato, Señor, porque esto se transmite en todas partes. Que llegue este mensaje a todas las personas, Señor. Usted nos llama a escuchar su voz y atenderla, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, porque somos débiles, Señor. Pero usted dijo, todo lo puedes en mí porque yo soy tu fortaleza. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo voy a estar ahí todos los días. Señor, fortalezca nuestras debilidades, Señor. Aquí leíamos en el 139 que antes que la palabra esté en nuestra boca, usted lo sabe todo, Señor. Todo lo sabe usted de mí. Todo lo sabe usted de mis hermanos. Todo lo sabe usted. Lo que ocurre en el mundo, todo está delante de su presencia. Hoy le pedimos que nos guarde, Señor, que nos ayude a ser fieles, que nos ayude a guardar la palabra de su paciencia, que nos ayude a predicar este evangelio, Señor, que nos ayude a alumbrar en este mundo de tinieblas y de maldad, Señor. Reprenda toda obra del enemigo. Yo reprendo toda enfermedad que quiera apoderarse de los cuerpos de nuestros hermanos, de nosotros como iglesia, Señor, porque somos llamados a ir y a orar por los enfermos, a ir a los hospitales a imponer manos y a orar, Señor. Usted dijo, vayan y prediquen mi palabra, sanen los enfermos, echen fuera los demonios, reprendan la lepra, que era una enfermedad contagiosa, y todo lo que venga que no es de parte mía, repréndanlo y échenlo fuera. Señor, declaramos sanidad sobre esta casa, declaramos sanidad sobre la vida de todo el pueblo de Dios. Padre, todos los hermanos que están frenados por enfermedades, usted hoy los levanta, Señor, porque usted vino a sanar, usted vino a salvar, usted vino, Señor, a que muchos que no creyeron, como ese montón de personas que estaban cuando usted sacó a Lázaro de la tumba, Señor, creyeran por los hechos que usted hacía, Señor. Padre, hoy nos levantamos en fe y le pedimos, Señor, que usted nos llene más de su presencia. Inúndenos de su presencia, Señor. Llene este lugar, llene la vida de mis hermanos. Llévenos en bendición a nuestros hogares, que no salgamos como venimos, sino que la gloria suya, Señor, se manifieste en nuestras vidas por el poder de su palabra. Hoy
declaramos vida sobre esta casa, porque leímos, Señor, que el poder de la vida y la muerte está en nuestra lengua, Señor, y el que la ama comerá de ella. Hoy declaramos vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.